Hola, bueno, pues ya estamos aquí. Este es el primer capítulo de mi podcast. La verdad que me parece como un sueño porque es una plataforma que yo utilizo mucho. Todos los días voy a trabajar con algún podcast puesto. La radio tradicional ya me aburre, a no ser que sea que haya ganado el Atleti algún partido y me ponga radio marca. La verdad que la radio tradicional, las noticias y demás, yo intento evitarlas a toda costa, y la música, pues bueno, en algún momento sí me puede apetecer, pero prefiero aprovechar esos trayectos para nutrirme de podcast, ya sean bien de orden, de organización, de planificación, de temas relacionados con lo que a mí me gusta, o simplemente con podcast de humor para ese ratito que te apetece estar desconectada. Luego también hay muchos podcasts de marketing que me llaman mucho la atención, en fin, que me parece una herramienta muy útil y yo la aprovecho muchísimo. Para mí los viajes a trabajar me parecen súper productivos porque al final estoy aprendiendo un montón de todos los podcasts que hay. Hay una gran variedad y siempre sé que seguro que encuentras el tuyo. Entonces, ¿por qué podcast? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pues bien, para las que me conocéis poquito, me quiero presentar, ¿vale? Esto va a ser un podcast muy fluido. Me voy a dejar llevar, me voy a dejar fluir y voy a intentar no editarlo. A no ser que, bueno, haya alguna interrupción y demás, voy a intentar no editarlo porque quiero que sea una charla que me nazca y quiero que lo escuchéis tal cual estoy grabando. Entonces voy a intentar no editarlo y que lo escuchéis así, tal cual. Entonces, bueno, pues voy a contar un poquito resumido, ¿vale? Porque si no tendríamos para 10 temporadas de podcast quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Como se dice. Bueno, pues soy Alba, tengo ya 41 años, que lo dicen y no me lo creo. Y bueno, pues me he criado en Madrid, he tenido una infancia muy feliz, muy plena, he tenido una familia maravillosa, no sé, no recuerdo etapas malas en mi infancia. La verdad que he sido, una infancia muy feliz. Y bueno, pues cuando ya vamos después del cole, hice mi BUP, mi CO por aquella época, pues tenías que decir a qué te quieres dedicar. O sea, yo con 17 añitos, 18, sabía que me gustaba mucho el periodismo. Yo soy muy futbolera y siempre he querido narrar los partidos del Atleti y estaba entre el periodismo, por mi pasión por el fútbol, y luego también estaba muy interesada con el tema de la educación, porque me gustan mucho los niños, me gusta la educación, me gusta que aprendan, y siempre tenía pues la cosilla de qué dedicarme, periodismo, magisterio, bueno, pues al final me decanté por periodismo. Es verdad que fue una etapa que no voy a entrar muy en detalles, me decepcionó muchísimo la universidad, porque no era lo que me esperaba para nada. Y al final, yo no sé si por vergüenza, por ego o por el qué dirán, pues estuve 3 años en una universidad donde aún conservo alguna amiga, pero que no me aportó absolutamente nada. Lo tengo que decir así, fue duro, pero es así. Vi que realmente no era eso lo que yo quería. No estaba estudiando, entiendo que bueno, cualquier carrera habrá asignaturas que veas que no te sirven, pero para mí estaba viendo que estaba perdiendo el tiempo, que realmente sí, me gusta el periodismo, me gusta comunicar, me gusta mucho hablar, me gusta compartir, pero no estaba enfocado en esa... No era eso lo que yo quería, no me estaba llenando. Es verdad que eran 3 años, fui haciendo los cursos, igual le tenía que haber dado la oportunidad, igual no, el caso es que yo vi que no era mi lugar. Dejé esa carrera y me lancé al magisterio, que era mi segunda opción. La verdad que gracias a la decisión, porque yo creo que todo en la vida son decisiones y momentos en que tomas esas decisiones y que todo pasa por algo, ¿no? Decidí dar el paso y no avergonzarme de querer dejar la carrera en verano, por lo tanto ya no me podía matricular en la universidad porque no había plaza ya, ¿no? para empezar en septiembre, pero sí podía ir haciendo un módulo. Entonces decidí hacer el grado superior de FP y hacer magisterio, hacer educación infantil, pero el grado primero y después haría la carrera. Y la verdad que gracias a esa decisión
pude conocer a gente maravillosa. Para mí, los 2 años y los 6 meses que estuve de prácticas como técnico de educación infantil fueron los mejores años de mi vida, porque a nivel de estudios, a nivel académico, porque aprendí muchísimo. Para mí los módulos están muy, muy enfocados a desarrollar una profesión y aprendí muchísimo en ese tiempo que estuve, y luego las prácticas pues ya me reforzaron. Y de ahí justo salí trabajando ya. Trabajando, en cuanto acabé en junio ese módulo, empecé a trabajar en una escuela infantil y encantada, ¿no? Estuve trabajando muchos años, lo compaginé con la carrera, pero me pasó igual que con magisterio. Con periodismo. Yo veía que yo trabajaba, que yo estaba trabajando y que las materias, lo que me estaban aportando, no lo podía desarrollar en mi día a día con los niños, con los que ya estaba yo trabajando y educando, y compartiendo y enseñando valores. No me estaba sirviendo nada, y yo lo que quería era complementar esa educación. Me da igual, llámale título universitario, llámale cursos, llámale máster, llámalo como quiera, pero para mí la carrera no me lo dio y también la dejé. Así que me dediqué de pleno ya a la educación infantil. Y estuve muchísimos años trabajando como profe, conocí a personitas maravillosas, me llevo muchísimos recuerdos de los niños que han pasado por mis clases, de los papás, de mis compañeras. Y bueno, pues esa etapa duró hasta que nació Oliver. Cuando nació Oliver cerraron la escuela donde yo trabajaba. Y ya venía yo barruntando en que no era mi momento. O sea, yo veía que ya ese no era mi lugar y que necesitaba explorar otras nuevas metas. Descubrí un trabajo multinivel que la verdad que estuve muy contenta. Veía que por mí misma podía crear cosas, crear contenido, pero al final no era algo que había hecho yo, sino que, bueno, sí, era para mí, pero no lo había hecho yo. Estuve tiempo compaginando también mi tiempo de maestra, de educadora, con este negocio multinivel. Hasta que llegó la pandemia y dije, bueno, yo tengo que lanzarme a hacer algo, porque en ese momento yo no tenía trabajo. Ya os digo, cerró la escuela donde trabajaba y dije, bueno, necesito este tiempo para reflexionar y ver hacia dónde tengo que ir, a dónde tengo que caminar. Y bueno, pues apareció el mundo de la organización profesional, cosa que yo desconocía completamente. A mí siempre me ha gustado ordenar, siempre. O sea, es una cosa que ya os he contado más veces si me seguís por Instagram, pero a mí me encantaba que llegara un día y decir... Normalmente coincidía cuando tenía que estudiar o había algún examen de por medio. Llegaba el momento en que tenía que ponerme a estudiar, pero justo tenía que ordenar el armario porque era ese día o nunca, ¿no? Y yo me daba unas panzas a sacar todo, a ver lo que sí, lo que no, a organizar, a clasificar, a descartar, que me encantaba ese proceso, yo lo disfrutaba muchísimo. Y luego la sensación de paz, la sensación de orden, es una sensación que no sé describir, porque si digo que siento paz, creo que me quedo corta, ¿no? Y cada vez que ordenaba un armario, un cajón, un maletero, pues cada 2x3 lo iba abriendo para ver cómo había quedado. Pero yo me daba cuenta que yo disfrutaba del proceso de sacar todo, de hacer esa buena limpieza, de descartar y de clasificar y de ordenar y ver que, bueno, con poquito, porque yo descartaba mucho, con poquito estaba yo feliz y contenta, ¿no? Entonces eso era algo que desde niña yo disfrutaba mucho, pero bueno, siempre se queda ahí, ¿no? Me gusta recoger, ordenar, es algo así, pero nunca te planteas que eso puede ser algún día una profesión. Y cuando apareció la pandemia, que todos consumimos muchas más redes sociales y demás, pues fui viendo las figuras de las organizadoras profesionales y dije, ¿esto qué es? Y ya empecé a investigar y dije, no me puedo creer que exista una profesión de lo que ha sido mi pasión de pequeña, de lo que ha sido una cosa que me llena muchísimo. Y entonces empecé, pues bueno, pues a informarme, a investigar, a mirar a una o a otra y ver que no era una persona sola, sino que había mucha gente dedicándose a la organización profesional. Me maravilló. Fue algo que dije, de eso que parece que se te abre una ventana y dices, Dios, que me entra aire fresco, es aquí, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, pues al investigar pues conocí a
la que para mí ha sido mi mentora, la que me ha ayudado en este mundo en comenzar, Leticia, y bueno, me formé con ella, porque es verdad que, bueno, sí, quiero ser organizadora profesional, pero ¿cómo, no? Me formé con ella, he hecho muchos cursos, aparte de su formación, he hecho muchos cursos sobre organización, hemos hecho cursos sobre cómo planificar, productividad, y es una cosa que me ha encantado. Cada vez que hacía un curso, aprendí algo nuevo, yo estaba fascinada, porque era eso es lo que me quería dedicar. Empecé Ordeno tu Mundo, empecé a crear mi pequeño proyecto, un poco con miedo y un poco diciendo, no sé dónde me estoy metiendo, pero no tengo nada que perder. Estoy sin trabajo y necesito generar una fuente de ingresos. Y además me flipa lo que hago, me encanta. Me gusta crear, me gusta subir contenido, me encanta hacer cosas que os sirvan, porque otra cosa que he descubierto es que cada vez que yo subía algún tipo de contenido a la página de Instagram y vosotras me decíais que os había servido, que os había ayudado, también esa sensación era como ¡wow! ¡Qué bien! Estoy ayudando a alguien con una cosa que a mí me flipa y me encanta. Entonces, bueno, pues empecé poquito a poco a investigar, a ver cómo se podía crear pues un proyecto desde la nada, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco me empezaron a salir casas, me empezaron a salir proyectitos, empecé también a hacer asesorías online sobre orden y organización, así que podía llegar a cualquier parte del mundo. Me parecía algo súper potente y súper maravilloso poder llegar a cualquier parte del mundo desde casa, con una asesoría y que esa persona le pudiese yo ayudar. Y también hice un curso que estoy súper orgullosa porque yo no sabía que iba a tener tan buena acogida y yo estaba como en una nube. Pero ¿qué pasa? Que ya sabéis, las que sois emprendedoras, y si no os cuento, pues que un proyecto, crear un proyecto desde cero requiere mucho tiempo, mucha dedicación y muchas horas. Y yo tenía ese tiempo porque yo dejaba a Oliver en el cole, me venía a casa y a crear. Y a crear. Si me salía algún servicio, lo hacía. Y si no, estaba creando, y cómo poder mejorar y cómo poder ofrecer más cosas. Y estaba siempre pensando, me venía a la cama con la cabeza llena de cosas, dormía de hecho con un cuaderno por si me venía una idea apuntarla, me levantaba súper ilusionada. Pero ¿qué pasa? Que el paro pues se fue acabando y ya sabéis, en los tiempos como están, ¿no? Que un sueldo es muy difícil, tener un sueldo en una casa y que llegue. Entonces, pues bueno, vi que sí, Ordeno tu Mundo iba muy despacito, iban saliendo, iba muy bien, pero iba muy despacito. Y al final, pues pones una nueva balanza lo que necesitas y en mi casa se necesitaba ingresar un sueldo. Y bueno, pues decidí buscar trabajo y bueno, seguir con Ordeno tu Mundo, pero a la vez dedicarle horas a mirar currículums, a echarlos, a ver en qué me podía dedicar, ¿no? Y bueno, pues encontré trabajo, la verdad que contenta, porque ese sueldo era necesario. Es un trabajo, bueno, estoy en atención al cliente de una empresa y estoy contenta, tengo unos compañeros maravillosos, es un horario un tanto flexible que me permite conciliar más o menos. Pero es verdad que teniendo ya que trabajar todos los días, incluido fines de semana, festivos, al final llegas a casa, tu hijo necesita atención, tu pareja necesita atención, tu casa, y poquito a poco fui dejando a Ordeno tu Mundo en un cajoncito porque cada vez estaba más cansada, cada vez tenía no menos ganas, pero sí es verdad que tenía que ocupar mis horas en hacer otras cosas que requerían más tiempo y poquito a poco, pues no sé si no por no organizarme o bien por no perder la ilusión, porque la ilusión nunca la perdí, pero sí al ver que bueno, que no le podía dedicar el tiempo que quería. Igual puede ser por frustración, pues lo fui dejando. Después he tenido una etapa personal tanto dura y al final lo dejé de todo. De hecho, si veis, pues ya os digo por Instagram, que es por donde desarrollaba todo el volumen, por así decirlo, de Ordeno tu Mundo. Me despedí, dije que bueno, que era un hasta luego, porque yo sabía que esto tenía que volver en algún momento. Os cuento todo este rollo para que veáis que al final la vida da muchas vueltas. Yo pensaba de pequeña que iba a ser una periodista de élite, narrando al Athletic allá por donde fuera, y he pasado por muchos trabajos.
y al final, con mis 40 años, he visto lo que me quiero dedicar. Entonces, cuando ese problema que tuve a nivel personal, pues bueno, lo fue encauzando un poco, me estabilicé más mentalmente, dije, jolín, ¿por qué no? Estoy ya estabilizada también en mi trabajo, estoy, en casa Oliver va siendo más independiente, voy a organizarme bien y quiero retomar Ordeno tu Mundo porque es una cosa que me flipa y sé que me voy a dedicar a ello y sé que voy a estar ahí seguro. Entonces, pues este verano tomé la decisión de retomarlo. Y bueno, pues hasta hoy, poquito a poco, me voy organizando muy bien. Vamos a ver ahora cómo se encara septiembre ya con las extraescolares, el cole y las casas, pero me voy organizando bien, voy sacando esos huecos que yo quiero para crear, para dedicarle al proyecto y en definitiva para volver a retomar mi futura profesión, porque sé que finalmente me dedicaré a ello seguro 100%. Entonces, aparte, pues yo siempre, como veis, me ha gustado muchísimo hablar. O sea, es una cosa, yo hacía stories, directos, me gusta mucho hablar. Y aparte tuve un canal de YouTube, lo tengo allí, pero yo creo que cuando decidí dar el paso al podcast me sentía mucho más cómoda y más identificada, porque creo que es un formato más cómodo, porque tú te pones un podcast y te puedes estar haciendo un montón de cosas, te puedes estar duchando, yendo a trabajar, limpiando, lo que quieras. Y para mí es un medio de comunicación brutal. Ya os digo que yo he aprendido muchísimas cosas. Y cuando dije, jolín, ¿y por qué no me lanzo a esta aventura? Dije, vamos a probarlo y con el podcast lo que quiero... A ver, he tenido este episodio es un poco para que me conozcáis un poquito, así a resumidas cuentas, de dónde vengo y lo que quiero, a dónde quiero llegar. Y sobre todo disfrutar del camino. Para mí es primordial. El día que Ordeno tu Mundo no me llene, no me levante y diga, wow, ¿qué voy a hacer hoy? Ese día será el día que diga, se acabó. Pero hasta que llegue ese día... Voy a dedicarme 100% a conseguirlo, me voy a organizar bien para conseguirlo. Y por eso digo que el mundo podcast me va a abrir muchas puertas. Este primer capítulo es para que me conozcáis un poquito, pero los siguientes episodios, los siguientes capítulos, quiero dedicarlos a temas concretos. Yo soy organizadora profesional, me encanta el orden, la planificación, ya lo sabéis, ya me he repetido mucho y quiero tratar esos temas que lo mismo os pueden servir. Por ejemplo, podemos hablar de cómo hacer el cambio de temporada, cómo organizar un trastero, técnicas para planificaros el día a día, cómo, por ejemplo, hacer menús semanales y que no os agobiéis con ese tema. Todo lo que os sirva para que el día a día, como dije en el avance, lleguéis al final del día, os metéis a la cama, después de haceros vuestra rutinita facial, poneros vuestro pijama, meteros a la cama y decir, a dormir y mirar la vista atrás y decir, jolín, hoy qué bien, he llegado a casi todo. Que ese va a ser mi lema a partir de ahora, porque no pasa nada por no llegar a todo, no pasa nada. De hecho, puedes hacer tus objetivos y no llegar y no pasa nada, que se pueden mover, hay que fluir, no hay que ser tan estrictas, pero sí decir, jolín, me estoy organizando, estoy llegando sin estrés, sin agobiarme y lo estoy haciendo bien. Entonces, en los siguientes capítulos, pues hablaremos un poquito de todos esos temas que pueden llegar a serviros al día a día para que ese día a día no se os haga tan pesado, que lleguéis bien y que todo lo que os pueda ayudar que esté de mi mano, voy a estar aquí aportando todo lo que pueda. Y bueno, pues para el primer capítulo no está mal, era un poquito para que me conozcáis, para que sepáis un poquito qué es lo que quiero conseguir con el podcast, qué quiero conseguir con Ordeno tu Mundo, quién soy yo y bueno, pues las que ya me conozcáis de hace tiempo, os agradezco muchísimo que ante este parón hayáis seguido estando allí, esperando hasta que sabíais que iba a volver y he vuelto. Y bueno, pues a las nuevas, muchísimas gracias por escucharme. Voy a intentar que este podcast sea semanal, intentaré que cada viernes tengamos un capítulo y como os digo, no voy a editar
Si tengo que toser, toseré. Si me trabo, me trabaré, pero quiero que sea súper natural. Quiero que veáis cómo soy. Y lo mismo eso no gusta, pero es que yo soy así. Así que nada, ya van 20 minutitos, chicas, lo acabo de ver. Yo creo que por hoy está bien. Este capítulo creo que lo voy a lanzar los viernes. De hecho, viernes 7, mi número favorito. Creo que es un buen día para empezar con el podcast. Así que nada, en los próximos capítulos hablaremos de orden, de organización, de planificación y de cualquier tema que os pueda servir para decir, jolín, qué bien lo estoy haciendo. Un besazo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la acogida y nos escuchamos en el próximo capítulo de Ordeno tu Mundo.